Bueno, vamos a ver cómo se soluciona más rápido por el método simplex. Primero, obviamente, tuvimos que hacer nuestra programación lineal teniendo nuestra función objetivo y nuestras restricciones. Ahora, el método simplex no funciona con esta parte de los menores iguales. Nosotros tenemos que quitar esos menores iguales y pasarlos a ecuaciones, no inecuaciones. Primer requisito para método simplex, de aquí esta ecuación tiene que estar igualada a cero. Entonces estos términos de acá los voy a igualar, bueno, los paso al otro lado y me queda z menos 250x menos 180y. Esto va a ser igual a cero. Primer requisito ya está cumplido. De esta de acá, nosotros aquí estamos considerando en estas restricciones que nos pueden sobrar tanto piezas A o piezas B. ¿Ok? Recordando que la primera ecuación son piezas A y la segunda ecuación piezas B. Pero de aquí nosotros al calcular no sabemos cuántas piezas nos sobran hasta sustituir los valores y a hacer la resta de esta parte. Ahora nosotros vamos a considerar esa parte de las piezas sobrantes como una variable más que le vamos a llamar variables de holgura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas variables de holgura? A partir de mis ecuaciones que yo tengo de piezas A y piezas B, yo voy a crear dos variables más. Una variable le voy a poner S1, que me van a decir que es el número de piezas B, piezas A, y S2 el número de piezas B que sobran. Entonces estas ecuaciones de acá yo las puedo reescribir como una igualdad y ya no considero el menor igual, sino como una igualdad y ya meto que, por ejemplo, para las piezas A sería 3x más 2y más el número de piezas A que me sobren más S1 va a ser igual a 14.500. Para las piezas B sería 12x más 4y más las piezas 2 que sobren, bueno, las piezas B, S2, va a ser igual a 19.000. ¿Ok? Y aquí ya S1 y S2 ya me están diciendo van a sobrar piezas y tú vas a poder controlarlas después. ¿Ok? Entonces ya con mis tres ecuaciones que yo tengo, que serían de mi función objetivo y de mis restricciones, pueden ser más ecuaciones de restricciones, no pasa nada, pero aquí yo ya tengo estas y yo ya puedo armar mi tabla para mi método simplex. ¿Cómo le voy a hacer? Primero, voy a hacer una tabla de la siguiente forma. Voy a poner de columnas. Primero la columna Z, que sería de mi función objetivo. Después una columna que tenga mis variables, que en este caso serían X y Y. Y las otras columnas de mis variables de holgura, que en este caso serían de piezas que sobran de las A, piezas que sobran de las B y finalmente mi columna de resultados. Entonces, horizontalmente, ¿qué voy a poner? Horizontalmente voy a poner mi primera ecuación que tiene mi función objetivo, que es la principal. En la segunda ecuación, no, mi función principal no es x y y, sino cuántas piezas A me van a sobrar. Entonces aquí le pongo S1. En la segunda ecuación, pues cuántas de mis piezas B me van a sobrar, que serían S2. Ya que tengo esta parte, yo ya la puedo rellenar con los valores que yo tengo a partir de mis ecuaciones. ¿Ok? Entonces, esta de acá me van a quedar lo siguiente. Para mi primera ecuación solamente voy a poner mis coeficientes. Entonces en este caso va a quedar para z, bueno, para mi primera ecuación, en z el coeficiente que yo tengo que acompaña que va a ser 1. Para x va a ser menos 250. Para y menos 180. Para S1 no tengo acá contemplado, entonces le pongo 0. Para S2 también le pongo 0. Y mi resultado va a ser 0. Ahora, mucho cuidado con esta. Aquí yo estoy diciendo que generar piezas de tabletas y de celulares me generan una ganancia. Si de casualidad tuviera un precio el desperdicio, por ejemplo, un costo de almacenaje o algo así, se contempla en mi función objetivo. Aquí como no estoy considerando esa parte, aquí le pongo tanto S1 y S2 van a ser 0. Ya tengo mi primera ecuación. Vamos con la segunda. En mi segunda ecuación no tengo Z, pero tengo 3 de X, tengo 2 de Y, tengo 1 de S1, no tengo S2 y esto va a ser igual a 14.500.
mi tercera ecuación, que va a ser, no tengo en Z, tengo 2 en X, tengo 4 en Y, no tengo S1, pero sí tengo S2, 1, y esto va a ser igual a 19.000 piezas. Ya con esto yo ya tengo mi tabla para hacer mi método simplex y en esta nos vamos a estar basando para hacer nuestros resultados. Ok, ¿cómo le vamos a hacer para empezar a resolverla? Para método simplex vamos a primero empezar aquí. Nuestra función objetivo es la principal que nos va a preocupar. Esta vamos a agarrar y vamos a generar ceros en esta de acá y cero en esta de acá. ¿Cómo voy a escoger el primer cero? Voy a escoger el valor que sea más negativo de, bueno, de los que tengo acá. En este caso, como tengo menos 250 y menos 180, el más negativo es menos 250. Entonces, esa es la primera pista que me va a generar escoger mi columna pivote. Entonces, en este caso sería, esta va a ser mi columna pivote para esta parte. ¿Ok? Ahora, para escoger qué fila va a ser mi fila pivote, voy a agarrar y voy a hacer la siguiente operación. Ya que tengo mi columna pivote, yo voy a agarrar y los resultados los voy a dividir entre los elementos que tengan en esta parte mi columna pivote. En este caso me va a quedar 14.500 entre 3, que aproximadamente me va a quedar que es 8.000. Bueno, lo voy a poner aquí en esta parte de otro color. Me queda que es 8.000. 4.833.33. Acuérdense, agarré y dividí este 14.500 entre este número que tengo acá. Esto me va a quedar 4.833. Voy con el otro, los 19.000 los voy a dividir entre este número que tengo acá, que me va a quedar, que va a ser 9.500. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser mi elemento de mi fila pivote? Voy a agarrar el que de estas divisiones me dé el menor, que en este caso sería este. Entonces voy a agarrar y voy a subrayar toda esa parte. Y este elemento va a ser el que voy a hacer uno de mi fila pivote. Recuerden, primero se escoge el más negativo en columna y después hacemos las divisiones y voy a escoger el que me dé menor. En este caso sería este 3. Este 3 es el que voy a hacer uno y obviamente, como vimos en nuestras operaciones de Gauss-Jordan o de pivoteo, las que ustedes quieran, de operaciones fundamentales, vamos a agarrar y dividir toda fila entre 3. Preferiblemente estos resultados los vamos a manejar en parte de fracciones para que se nos pierda el menor número. Entonces, dividido toda mi fila entre 3, me va a quedar esta parte que sería 3 entre 3 a 1, 2 entre 3, 2 tercios, 1 entre 3, 1 tercio, 0 entre 3, 0 y 14.500 entre 3, así lo voy a dejar. Yo sé que es 4.833.33, pero para perder el menor número de decimales, lo voy a dejar como en esta parte. Como en nuestro proceso de pivoteo, anteriormente hemos visto que vamos a agarrar y vamos a generar ceros tanto en esta parte como en esta parte. ¿Ok? Entonces, ese proceso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a generar 0 esta parte y 0 esta parte. Entonces, recordando nuestro proceso de pivoteo, va a ser, bueno, este 1 como no tienen ceros acá, no pasa nada. Ahora, otra cosa. Cuando hice esta parte de generar el 1, esto se le llama una variable que entra y esta que sale. Entonces, en vez de ese 1, aquí le vamos a poner una X. ¿Sale? Entonces, esta parte va a ser X. Regresando, si mi columna pivote hubiera sido esta parte y me hubiera salido esta fila, en vez de este S1 se pondría la que entra, que sería Y. ¿Ok? Mucho cuidado con esa parte. Entonces, de acá vamos a quitar, en vez de S1, va a entrar la variable de la columna pivote. Si le repito, si hubiera sido la columna, en este caso Y, en vez de poner S1, pondríamos Y. ¿Ok? Entonces, de aquí ya salió S1 y entró X. Se dice, bueno, de esta forma, en esta parte. Ahora voy a generar los ceros. Acuérdense cómo generábamos los ceros en pivoteo. Este va a ser 0. El siguiente elemento va a ser menos 180 menos la multiplicación del que se hizo 0, que sería menos 250 por 2 tercios. En este caso, haciendo esa operación, me va a quedar menos 40
tercios. ¿Sale? En el que sigue sería 0 menos la multiplicación del que se hizo 0, que sería menos 250, por un tercio me va a quedar 250 tercios. Parte que sigue, me va a quedar que es 0 menos la multiplicación de menos 250 por 0, me va a quedar aquí 0, y finalmente me va a quedar esta parte, 0 menos la multiplicación del menos 250 que se hizo 0 por el elemento que tiene abajo en la fila pivote, que sería el 14.500 entre 3. Aquí, bueno, en este caso no me va a caber con fracción, pero el resultado va a ser, ya lo pongo directamente en decimal, 1.208.333.33. 333. ¿Ok? Ya hice 0 de esta parte. Vamos con el 0 de acá abajo. Si genero 0 acá abajo, acuérdense, me van a modificarse todos estos. Sería 4 menos la multiplicación del que se hizo 0 por el que tiene en la columna, en la misma fila pivote, que sería por 2 tercios. Acá me va a quedar un 8 tercios. 0 menos la multiplicación del que se hizo 0 por este elemento que sería un tercio que está en la fila pivote, me quedaría acá un menos 2 tercios. Bueno, en este caso 1 menos la multiplicación de 2 por este 0 me quedaría un 1 y finalmente 19.000 menos la multiplicación del 2 por el elemento que está en la fila pivote, me quedaría en esta parte un 28.000 tercios. ¿Ok? Ya tenemos esta parte, ya generamos los ceros en esta parte. Siguiente paso. De mis variables originales me falta quitar este de acá. Entonces, si fueran 3 variables, pues tendría que checar la otra. Por ejemplo, una z. Las variables de holgura, estas no las considero para este elemento. ¿Sale? Para la columna pivote. En este caso, me va a quedar menos 40 tercios. Es el número menor que tengo de toda esta parte. Entonces, este menos 40 tercios sería mi columna pivote. Ahora, ¿cuál voy a elegir? De igual forma, voy a agarrar y voy a dividir estos de acá. Bueno, en este caso, voy a dividir estos valores de acá entre estos elementos de la columna pivote. Obviamente, como aquí ya salió esta parte de X, no es probable que salga este número que otra vez este sea un 1. Lo más probable es que sean de las demás ecuaciones, pero de todas formas se hace. Entonces, dividiendo, bueno, haciendo la división de 14.500 tercios entre 2 tercios, esto me va a quedar aquí un 7.250. 28.000 tercios entre 8 tercios, aquí me va a quedar un 3.500. Entonces ya sabemos, nos debemos agarrar el menor. En este caso el menor está acá. Entonces nuestra fila pivote va a estar en esta parte. ¿Ok? De aquí, el que voy a hacer uno va a ser el de que intersecta entre la fila y columna. Y acuérdense, esta variable que tengo acá va a entrar en vez de esta de acá. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar que, bueno, he quitado, sale ese 2 y entra y, que sería mi variable que me cumplió para hacer mi elemento de mi fila pivote, que voy a hacer 1. Entonces, en este caso, voy a multiplicar toda la fila por 3 octavos. Entonces, 8 tercios por 3 octavos, o dividido entre 8 tercios, aquí me va a quedar un 1. En el siguiente, menos 2 tercios por 3 octavos, me queda menos 2 octavos, que esto es menos un cuarto. 1 por 3 octavos me queda 3 octavos. Y 28.000 tercios, que serían los 3.500. Bueno, 28.000 tercios entre 8 tercios me va a dar los 3.500. ¿Ok? Ya tengo esta parte y ahora me va a quedar a generar ceros tanto en esta parte como en esta parte. ¿Ok? Vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer primero 0 esta parte. ¿Ok? Entonces este va a ser el elemento que se va a hacer 0. Vamos a poner 0 acá. Y me va a quedar que sería
250 tercios menos la multiplicación de menos 40 tercios por el elemento que está en la fila pivote, que sería menos un cuarto. Esto me va a quedar 80. 0 menos la multiplicación del que se hizo 0, que sería menos 40 tercios, por el elemento en la misma columna que está en la fila pivote, que serían 3 octavos. Aquí me quedaría un 5. Este 1.208.333.33 menos la multiplicación del que se hizo 0, que es menos 40 tercios, por el elemento que está en la misma columna en la fila pivote, que serían los 3.500, aquí me va a quedar 1.255.000. Y hasta ahí la dejamos. Y finalmente vamos a hacer 0 esta parte. Haciendo 0 esa parte, nos acordamos de nuestros valores y aquí me va a quedar 0. Y va a ser 1/3 menos la multiplicación de 2/3 por el elemento que está en la misma columna en la fila pivote, que sería menos un cuarto. Aquí me quedaría 1/2. 0 menos la multiplicación de 2/3 por el elemento que está en la fila pivote, bueno, por el que se hizo 0, por el elemento que está en la misma columna en la fila pivote, aquí me quedaría menos un cuarto. Finalmente, nos va a quedar 14.500 tercios menos la multiplicación de 2/3 por 3.500. Aquí me va a quedar un 2.500. ¿Ok? De aquí nosotros ya acabaríamos nuestro método simplex y vamos a interpretar nuestros resultados. Estos resultados contemplan que si yo quisiera contemplar los desperdicios, aquí tanto a mi función objetivo, a mi variable x y a mi variable y, yo sustituyendo estos, digámoslo así, yo puedo generar cuánto desperdicio tengo y cuánto se le resta o se le quita a mi función objetivo. Si yo quisiera que no hubiera desperdicios, S1 sería igual a 0 y S2 es igual a 0, estas columnas no las voy a tomar en cuenta porque tanto S1 y S2 valdrían 0. Mis resultados serían directamente que mi función objetivo sería 1.255.000. Mi variable x, que sería mi número de tableta, serían 2.500. Y mi variable y serían los 3.500. ¿Ok? Estos son los resultados que nosotros obtuvimos mediante el método gráfico y bueno, encontrar las esquinas de cada uno de esa gráfica. Pero nosotros ya obtuvimos directamente nuestro resultado. Aquí les repito, la ventaja de este método es que si yo tengo, aunque sea 10 ecuaciones y nada más 2 incógnitas, el método simplex me va a encontrar la solución óptima de todas esas ecuaciones sin generar todas las esquinas que yo tendría que generar en el método gráfico. ¿Ok? Entonces, esta ya sería mi solución óptima. Lo máximo que puedo ganar serían 1.255.000 con 2.500 tabletas y 3.500 celulares. Ya directamente por pivoteo en el método simplex ya tenemos nuestros resultados. Aquí nosotros consideramos que no voy a generar desperdicios. Ya en un futuro ya se les dice cuánto sería el costo de desperdiciar tantas piezas A o tantas piezas B o precio de almacenaje o algún costo que genere tener esos desperdicios. Aquí como no nos genera ningún costo, directamente lo podemos ignorar y ya directamente en nuestras columnas de solución ya nos va a decir cuánto es de cada uno, tanto de mi variable, mi función objetivo, mis variables de número de tabletas y de números celulares. ¿Ok? Entonces, eso sería todo de esta parte del método simplex de un ejercicio de 2×2.